Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, buenas. Sí se escucha, doctor. ¿Alguien que me corrobore si me pueden escuchar? Por favor. Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Porque hay muchos. Yo creo que porque hay muchos es que no los logro escuchar. Pero entonces ustedes sí me pueden escuchar para así iniciamos la clase de ahora. Sí, porque yo no los logro escuchar. Excelente. Muchas gracias, William. Tengan buenos días. Vamos a seguir con la segunda parte de el examen de físico de ojos en este día, pues continuando la primera parte que fue evaluación de cabeza y posteriormente vamos a ver otra clase el día viernes que va a tratar de evaluación de fondo de ojo y diferentes anormalidades que pueden presentarse cuando hay lesión en los nervios y pues hay problemas en la musculatura que se localiza en la órbita ocular. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda parte, examen físico de ojo. Vamos a evaluar anatomía normal. Vamos a también evaluar lo que son diferentes anormalidades que se pueden presentar en el globo ocular y así pues como también algunas malformaciones, tumoraciones, pequeñas carnosidades que se originan en la conjuntiva ocular y vamos a conocer conceptos, vamos a conocer también anormalidades o síndromes en el cual van a englobar un conjunto de estas anormalidades, por lo cual nos puede escribir un síndrome en específico. Vamos a comenzar.
Creo que se está saturando el sistema, por eso es que no me quiere pasar la diapo. Ya voy a ver qué hago acá. Ok. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es el ojo, o bueno, los ojos. Vamos a evaluarlo en una simple exploración fácil, ¿verdad? Inspeccionándolo. Y para conocer un poquito de las características, vamos a decir o vamos a describir que el ojo es un órgano sensorial que pues transmite estímulos visuales al cerebro para ser interpretados en este. Y así poder nosotros tener una imagen de lo que estamos observando y pues el cerebro nos da la proyección de esta imagen y nosotros la podemos identificar. Vamos a decir que el globo ocular, ¿verdad?, se localiza en una cavidad ósea orbitaria, en el cual es recubierto en su mayoría de estructura anatómica, exponiendo simplemente un área o una superficie anterior, que es la que está expuesta hacia la superficie, hacia el área externa, del ambiente del área externa. En el ojo también vamos a encontrar que se insertan 4 músculos. Recordando la anatomía, son 4 músculos rectos y 2 músculos que son oblicuos. Estos músculos pues nos dan la movilidad del globo ocular, permitiéndonos dirigirlo hacia un diferente tipo de ángulos. Más adelante lo vamos a describir un poco más. Y pues el globo ocular está conectado directamente hacia el nervio óptico. Entonces, recordando un poquito de anatomía, si visualizan el globo ocular, pues de la parte externa hacia la parte interna, describiéndola, vamos a tener la presencia de la córnea, seguida del el iris, que es el que da la coloración en el ojo, los cuerpos ciliares, el cristalino, está también compuesta por una esclerótica, que es la parte interna, de la cual continúa posteriormente como córnea, y en el globo ocular, en su parte interna, el humor vítreo. Vamos a encontrar también la retina, los coroides y pues la unión del globo ocular con el nervio óptico, el cual va a ser el área sensorial que va a percibir nos va a dar la capacidad de interpretar los objetos que visualizamos. Entonces, ¿cómo está compuesto el ojo externo? Pues el ojo externo está compuesto por párpados, conjuntiva, glándulas lagrimales y los músculos oculares y pues orbitales que se encuentran a nivel de la estructura ósea o dentro de la cavidad orbital donde se coloca anatómicamente el glóbulo ocular. Si visualizamos acá los dibujitos o los esquemas, vamos a tener una anatomía externa del ojo. A simple vista o a simple inspección vamos a identificar el párpado superior, el párpado inferior, en sus bordes recubiertos de pestañas. Vamos a identificar un limbo esclerocorneal, una pupila, el iris, la esclerótica, el borde que da hacia el lado temporal que se le conoce como campo externo y un canto interno que es hacia el área nasal. Y la curúncula, que son parte de las estructuras anatómicas externas que vamos a identificar en el ojo. La glándula lagrimal, que se encuentra en el borde superior hacia el lado externo, y el saco lagrimal, que son los que nos producen o nos dan la capacidad de poder segregar lágrimas, por lo tanto puede lubricar el globo ocular.
En una vista lateral interna del ojo, dentro de su cavidad orbitaria, vamos a poder visualizar los diferentes músculos que le permiten su movilidad, identificando el oblicuo superior y el oblicuo inferior. A su vez, vamos a poder encontrar el elevador del párpado superior y sus respectivos rectos. Recto superior, recto medio, recto lateral y el recto inferior. Teniendo una vista frontal del globo ocular, vamos a tener de esta misma manera los oblicuos superior e inferior y a su vez los rectos superior, lateral, inferior y medio. Entonces, a nivel de las conjuntivas, o si exploramos lo que son las conjuntivas oculares, vamos a tener que, describiéndola anatómicamente, va a representar una fina membrana o mucosa transparente. Cuando nosotros describamos las conjuntivas, es una fina membrana mucosa transparente. Entonces vamos a poder identificar dos tipos de conjuntiva. Una conjuntiva que tiene el nombre de conjuntiva palpebral o también conocida como una conjuntiva tarsal, que es la parte que recubre la cara anterior de los párpados. Si vemos el esquema, es la que se encuentra a este nivel. A nivel del párpado, en el borde interno. Eso se le conoce como una conjuntiva palpebral. Y también tenemos una conjuntiva vulvar o también conocida como conjuntiva ocular. Esta va a tapizar toda la superficie externa del ojo, exceptuando el área donde se localiza el iris, que va a ser limitado por un limbo. Entonces, en esta área no va a haber conjuntiva ocular, o vulvar, simplemente va a estar a nivel, rodeando el globo ocular. La conjuntiva vulvar protege la superficie anterior del ojo, exceptuando lo que es la córnea y la superficie del párpado en contacto con el globo ocular. Estas superficies están lubricadas por las glándulas lagrimales que estas nos producen lágrimas originarias de las glándulas lagrimales ubicadas en la porción temporal del párpado superior. Como se evidenció en el esquema anterior, se encuentran a este nivel y nos facilitan la lubricación del globo ocular. Acá representamos el limbo, que es el que se va a ubicar en el borde rodeando lo que es el iris y nos va a permitir, al realizar una pequeña eversión del párpado, visualizar la conjuntiva palpebral, que sería el borde interno que cubre parte del globo ocular, y la conjuntiva vulvar, que es la que cubre o tapiza la superficie externa del ojo. Identificando estas estructuras, vamos a poder nosotros describir más adelante las diferentes anormalidades que se puedan presentar en ellas. Como otro breve paso, vamos a decir que los músculos oculares que van a permitir la movilización del ojo, pues son 6 músculos que nos van a permitir esta acción. Tenemos los músculos rectos superior, inferior, medio y lateral, como ya los evaluamos, y ambos oblicuos, uno superior y uno inferior. Como recordatorio vamos a decir que estos músculos están siendo inervados por los pares craneales 3, 4 y 6. El oculomotor común, el troclear y el motor ocular externo. El oculomotor común controla el músculo elevador del párpado superior y todos los músculos extraoculares, menos el oblicuo superior y el recto lateral, ya que estos músculos van a estar siendo inervados por el troclear y el motor ocular externo. Entonces, a la hora de visualizar o a la hora que nosotros realicemos la evaluación y encontremos anormalidades en la desviación del globo ocular, vamos a poder nosotros identificar qué nervio o qué par craneal es el que está causando este problema.
Bueno, siguiendo con la inspección de las pupilas, de la conjuntiva, perdón, vamos a identificar la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. Esta evaluación se va a realizar de forma directa, exponiendo los sacos conjuntivales, traccionando, realizando una simple maniobra. Vamos a realizar una tracción hacia abajo del párpado, si se refiere al párpado, si nos enfocamos en evaluar primero el párpado inferior, y una tracción hacia arriba, si nosotros vamos a evaluar o a inspeccionar el párpado superior. ¿Qué característica normal vamos a encontrar? Pues los párpados en su borde interno tienen que ser o presentar una coloración rosada. Al realizar la apertura de ambos párpados, vamos a poder nosotros identificar la esclerótica, que generalmente pues nos va a identificar, nos puede presentar ciertas anormalidades. Si vemos una esclerótica ictérica, ¿qué nos quiere decir? Pues que es una esclerótica que se va a presentar con una coloración amarilla y nos da orientación a una patología hepática. También se puede o es muy útil a la hora de realizar una exploración física. Vemos un paciente con unas facies un poco caquéxicas, con somnolencia, hundimiento del globo ocular, y pues al realizar al traccionar el párpado inferior, vamos a visualizar que su borde está pálido. Entonces eso nos va a orientar o nos puede dar la percepción de que el paciente está frente a un problema nutricional. Por lo tanto, nos va a orientar a que el paciente puede presentar cierto grado de anemia. Y nosotros podemos realizar los demás estudios que nos van a ayudar a concluir este diagnóstico. Pero ya teniendo la orientación a realizar la evaluación física, en conjunto con otros parámetros que se evalúan también. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en la conjuntiva que son más frecuentes? Este es un pequeño cuadro que se sacó de su libro de texto que describe principales hallazgos a nivel conjuntival. Vamos a ver que va a presentar alteraciones de la coloración del fondo del saco, así como también inyecciones conjuntivales que nos va a identificar un ojo rojo, presencia de edemas a nivel de la conjuntiva, así como también tumores conjuntivales y en casos de afección de la glándula lagrimal, hiposecreción de este, o llamado también como ojo seco, o lo contrario que sería una hipersecreción, que sería un ojo pues muy o súper lubricado. Describiendo cada una de estas anormalidades o alteraciones, iniciamos con lo que es la coloración del fondo del saco inferior, en el cual vamos a presentar o vamos a referir o a identificar una coloración pálida. Esto nos va a hacer sugestivo de una presencia de problemas nutricionales. ¿Cómo se va a hacer? Pues la evaluación simple. Se retrae el párpado y se visualiza su forma normal. Va a presentar una coloración rosada, pero al presentar un problema de anemia, vamos a evaluar la conjuntiva palpebral pálida. Así como también nos puede identificar a nivel de la esclerótica lesiones hemorrágicas puntiformes que van a ser sugestivas a una embolización séptica o a presencia de una patología purpúrea. Entonces, pequeñas focos o lesiones hemorrágicas nos pueden orientar a la hora de realizar esta simple evaluación. ¿Qué otro problema vamos a presentar a nivel de la conjuntiva? Pues la inyección conjuntival o denominado ojo rojo, que pueden ser múltiples lesiones o patologías presentes en este. ¿Qué vamos a decir de la conjuntivitis?
Pues la conjuntivitis es una vasodilatación periférica que presenta una tumefacción de la conjuntiva. ¿Qué va a ocasionar esto en el paciente? Pues va a ocasionar ardor, prurito y mucho dolor. En casos, va a presentar secreciones serosas o mucopurulentas, dependiendo de la gente o que ha causado el proceso infeccioso, ya que estos se pueden dividir tanto en una causa viral o en una causa bacteriana, que generalmente la causa viral es ocasionada por un adenovirus y la bacteriana por un estafilococo. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar? Si ustedes visualizan en los dibujos, la conjuntivitis bacteriana por lo más frecuente produce o es la que produce la secreción mucopurulenta. Entonces vamos a poder identificar un ojo que presenta una gran secreción rodeando pues los bordes del párpado. A su vez vamos a identificar el eritema conjuntival y el paciente nos va a describir en su historia o en su historia clínica pues que presenta ardor, prurito y un dolor característico a nivel del globo ocular. Lo contrario de una conjuntivitis viral, en el cual la secreción es muy escasa, en algunos casos no se evidencia, y que presenta simplemente un eritema y pues ardor en la cavidad orbitaria. Unos datos para variar o identificar cada uno de estos, pues la conjuntivitis bacteriana presenta prurito en mínima sensación, igual que la viral, pero hay un lagrimeo o secreción moderada en la bacteriana, dolorosa, no muy dolorosa en la bacteriana, pero hay una secreción purulenta abundante. ¿Cuál era, doctor, en la viral, cuál era el agente? Una hiperenemia generalizada, el ganglio preauricular no está aumentado o no está afectado y los síntomas generales no son asociados. ¿Qué no quiere decir? Que pues la viral generalmente va a cruzar con un problema febril de causa faríngea y malestar general, el cual este virus nos va a ocasionar también por transmisión de contacto. El paciente a veces estornuda, tose o le cae secreción o pequeña gotita de saliva en su mano y se frota el ojo y pues transmite el virus a nivel de la cavidad orbitaria y ocasiona lo que sería la conjuntivitis viral. En esta vamos a encontrar un lagrimeo que va a ser muy abundante, va a ser dolorosamente a nivel moderado y pues la secreción va a ser serosa, aunque puede o no presentarse esta secreción. Y el enrojecimiento, que es la hiperenemia, pues va a estar generalizado. ¿Qué otro problema vamos a encontrar a nivel conjuntival? Pues está el llamado tracoma. ¿Qué es el tracoma? Pues una forma frecuente de conjuntivitis, pero esta ha sido crónica y la causa generalmente es viral. Presenta grandes secuelas cicatrizales en el cual daña en gran medida lo que es la cavidad o el globo ocular. ¿Qué vamos a encontrar? Pues opacidades, generalmente cegueras, ¿verdad? En toda el iris, si visualizan opaco, quiere decir de que hay pérdida completa de la visión o parcial. Cerosis, que eso es la presencia de resequedad a nivel palpebral, y vamos a encontrar la superficie de esta conjuntiva agrietada por la resequedad. Puede ocasionar entropión, recordando la clase del día de ayer, que sería el borde inferior del párpado dirigido hacia la cavidad ocular, o ectropión, en el cual el borde está evertido hacia el área externa del globo ocular, propiciando la exposición directa hacia el área externa de la superficie palpebral.
así como también otras lesiones como ulceraciones a nivel de esta conjuntiva. Otra característica en el ojo rojo que se puede encontrar pues es la hemorragia subconjuntival, que son áreas homogéneas rojizas periféricas eh, ocasionadas por ruptura de vasos o capilares sanguíneos. Generalmente esas no son de mayor antecedente anatómico o patológico si es ocasionada por una un fuerte movimiento o frotamiento del globo ocular, que pues ocasiona de forma superficial la ruptura de estos vasos, por lo tanto va a presentar la apariencia de sangrado en el nivel de la conjuntiva ocular. Se ve el área hemorrágica que es muy demarcada, o sea, muy localizada, muy identificada, donde se han roto los vasos que están en esa área. Esta hemorragia es asintomática, no presenta ningún problema, pero sin embargo es un frecuente motivo de consulta, ya que el paciente se alarma al identificar la presencia de esta hemorragia conjuntival, aunque estas pueden ceder de forma espontánea sin necesidad de ningún medicamento. Por lo general es intrascendente esta lesión y es por pequeños traumatismos, un aumento súbito de la presión venosa o pues depende del aumento de la presión, no depende del aumento de la presión arterial como se asocia en en el área clínica por lo general. Entonces esto quiere decir que para este tipo de ojo rojo hay que tener en cuenta que no todo ojo que presente una hemorragia subconjuntival va a ser originaria o causada por un aumento de la presión arterial. Entonces, vamos a poder identificarlo a la hora de realizar el estudio complementario del paciente, tomando la presión arterial de forma correcta, parámetros que el paciente nos indique para nosotros poder orientar el diagnóstico más adecuado para el manejo de él. Por favor, las preguntas al final, para no trazar la clase porque es un poco larga. Otro problema que vamos a encontrar va a ser el glaucoma agudo. ¿Qué es el glaucoma? Es un cierre del ángulo iridocorneal. Una interrupción en el cual ocurre una interrupción circulatoria del humor acuoso, en el cual aumenta la presión intraorbitaria a más de 21 milímetros de mercurio. Y esto va a ocasionar una isquemia retiniana. Por lo tanto, los vasos dilatados alrededor del iris van a ocasionar una midriasis y esto desencadena un dolor intenso y disminución de la visión. Esto es una urgencia oftalmológica en la cual debe ser tratada de forma inmediata. Y se visualiza en el cual la cavidad pues está con un ángulo iridocorneal bastante reducido. La ileociclitis aguda, o también conocida como una uveitis anterior, es la presencia de una vasodilatación alrededor del iris. Esto puede ser ocasionar un dolor moderado, pero presenta también disminución de la visión como característica fundamental de este tipo de uveitis. La inflamación de la capa media del ojo ocasiona la hemorragia y hay un poco de edema que rodea todo
el limbo y el iris, afectando el cuerpo ciliar y la coroides. En este caso vamos a describir que la uveitis la vamos a nosotros poder visualizar o identificar simplemente cuando se trate de una uveitis anterior, en el cual solo va a estar afectado el área del iris, como se visualiza en el esquema o en el dibujo o en la imagen que está en la parte superior. Cuando nos referimos a un cuerpo ciliar o a la coroides, estamos hablando que a nivel del cuerpo ciliar vamos a identificar una uveitis media y la coroides una uveitis interna, pero que esto no se visualiza a simple inspección, sino que ya con otro tipo de estudio más especializado para este tipo de diagnóstico. Entonces, solo vamos a nosotros poder identificar la iridociclitis aguda, que sería afección del iris. Esto sería como un pequeño recuadro donde vamos a tener los diferentes diagnósticos diferenciales de un ojo hemorrágico o también llamado ojo rojo, donde están todas las patologías que hemos descrito anteriormente: glaucoma agudo, iridociclitis aguda, una conjuntivitis aguda y una hemorragia subconjuntival, en el cual están los parámetros que ya describimos y pues cómo se visualiza a nivel anatómico o a simple inspección la cavidad arbitraria. Por lo tanto, nosotros vamos a poder dar el diagnóstico y identificar el tipo de lesión que esté presente. Otro problema a nivel conjuntival es el edema. El edema también es conocido como una quemosis, que es la tumefacción edematosa por procesos inflamatorios locales del ojo o por causas sistémicas en pacientes que pueden presentar o cursar con problemas nefropáticos o pues oftalmológicos debido a problemas hipertiroideos. Entonces, un ojo, cuando nos describen que presenta lesión quemosis, estamos hablando de un edema y un proceso inflamatorio del globo ocular. Y se va a identificar a la inspección de esta manera. Los tumores conjuntivales también es parte de los problemas que presenta la conjuntiva. Y entre estos tenemos dos, que son la pingüícula y el terigión. ¿Cómo vamos a identificar cada una de estos problemas anatómicos? Pues la pingüícula se va a describir como un nódulo amarillento ubicado en el libro esclerocorneano. Es una pequeña elevación con un tamaño en promedio de 2 a 4 milímetros de diámetro, situada en la conjuntiva vulvar hacia el ángulo interno del ojo, que es muy cerca de la córnea, pero que no lo aborda. Es una pequeña degeneración hialina de la conjuntiva que ocasiona esta pequeña tumoración o pequeño nódulo que se va a presentar en la conjuntiva. Es frecuentemente observado en ancianos y su ubicación puede ser anatómicamente nasal si se dirige o se encuentra en el área que es interna o hacia el área nasal de la cara, o temporal si se dirige al área externa. Acá, para visualizar un poco mejor la pingüícula, que no afecta lo que es el limbo ni tampoco el iris, sino que simplemente va dirigida en la esclerosis. Igual acá se visualiza la pingüícula. Diferente a un terigión, que este es un repliegue conjuntival que está vascularizado y que generalmente presenta anatómicamente una descripción como ala de mariposa. Presenta un vértice en la pupila, que sería la punta de la carnosidad, como describe la mayoría de pacientes, que está vinculado con una irritación crónica por exposición a viento o a polvo.
Se caracteriza porque puede ser invadir o no la córnea. Y este pues se describe como un engrosamiento o crecimiento de la conjuntiva vulvar, habitualmente del lado interno del ojo. Característico, y recordemos para describir, que se describe como alas de mariposa, porque su visualización es similar a una de estas. Cuando hablamos de un ojo seco o una hiposecreción lagrimal, esto lo vamos a describir con el término de xeroftalmia. Xeroftalmia es provocada por una queratoconjuntivitis seca que junto con la hiposecreción salival causa lo que es un síndrome que se conoce como el síndrome de Sjögren, en el cual va a presentar una conjuntiva seca y pues debido a la ausencia de secreción salival, pues vamos a tener una lengua seca o lengua de perico, que juntos van a describir este síndrome. Puede o no siempre estar presente el síndrome, pero cada vez que se visualice o se inspeccione un ojo y lo identifiquemos que se encuentra su conjuntiva seca, lo vamos a describir clínicamente como xeroftalmia. Lo contrario, cuando hay una hipersecreción lagrimal, se le conoce como epífora. Es un derrame de lágrimas, que puede deberse a una hipersecreción lagrimal o a un defecto de la salida de las lágrimas, frecuentemente por una obstrucción de la glándula lagrimal. Por lo tanto, vamos a tener un lagrimeo o una hipersecreción lagrimal, encontrando o inspeccionando el ojo demasiado húmedo por causa de esta lagrimeo no controlado. Para cómo vamos a nosotros evaluar la córnea. La córnea es la continuación de la esclera en el segmento anterior del ojo. La esclera sería la que se encuentra en el borde interno y la córnea la que sale hacia el área, hacia el ambiente del borde anterior del iris. La córnea normal en el adulto suele tener una medida de 11 milímetros de diámetro de forma vertical y 12 milímetros de diámetro de forma horizontal. Es una capa translúcida y brillante que no está vascularizada. Por su transparencia permite examinar el iris y la pupila y pues se evalúa realizando el examen directo, en el cual consistía en realizar la tracción del párpado superior y del párpado inferior para tener una mayor exposición de la córnea. Otro problema que vamos a encontrar va a ser el arco senil o también conocido como gerontoxón. El gerontoxón es la coloración o la decoloración de blanquecina, amarillento, que puede ser bilateral o unilateral, rodeando lo que es el limbo esclerótico corneano. Esta anormalidad se encuentra con mayor frecuencia en ancianos o en personas de edad mayor, aunque también se puede identificar en pacientes con afectación de dislipidemia y en patologías cardiovasculares. También a este nivel podemos encontrar el conocido anillo de Kayser-Fleischer. Este se ubica a nivel del limbo esclerocorneano, en el cual presenta un tinte parduzco y se encuentra en la enfermedad de Wilson o degeneración hepatocircular. Esto es por un acúmulo de cobre. Es una línea de 2 o 3 milicentímetros de anchura que va a rodear o va a estar ubicada en todo el limbo corneano. Generalmente para observarlo es necesario iluminar
adecuadamente con una lámpara especial, que esta se le conoce como una lámpara de hendidura. Si no, pues es muy difícil la visualización de este tipo de lesión. Es necesario utilizar esta lámpara para poder identificar el anillo Pardus. Otro problema que vamos a encontrar a nivel de la córnea, pues es la disminución del diámetro. Del diámetro corneano. En este caso lo vamos a describir como una microcórnea. Y cuando hay un aumento de este tamaño, se va a catalogar como una megalocórnea. El esquema superior identifica la microcórnea y el esquema o el dibujo que está inferior, la megalocórnea, en el cual hay un aumento del tamaño de este, evidente en la fotografía. Casi siempre están relacionados con problemas congénitos y en algunos casos es secundario a glaucoma congénito. ¿Qué otras alteraciones puede presentar la córnea? Pues puede tener opacidades que son denominadas comúnmente como nubes y no son más que manchas cicatrizales indelebles. Algunas son tenues, poco opacas, que dejan pasar la luz. Estas se le conocen con el nombre de novéculas. Entonces, se visualiza una pequeña opacidad sobre el iris a nivel de la córnea y pues eso se le conoce como nube. Y si permite el paso de la luz, novécula. La opacidad también puede variar de intensidad. Entonces, mientras más densa es más intensa la lesión. Por lo tanto, puede presentar blancas y opacas toda la estructura corneana. Y este tipo de lesión, cuando es más profunda, son llamadas leucomas. Si la opacidad corneana es demasiado intensa. Otro estudio, otra evaluación que podemos realizar a nivel de los ojos puede ser el reflejo corneal. El reflejo corneal se examina la sensibilidad de la córnea. ¿Y cómo lo vamos a examinar? Pues utilizando una pequeña turón de algodón con cuidado de no lesionar o no irritar el globo ocular o la conjuntiva ocular del paciente, ocasionándole algún tipo de lesión. Algodón va a tocar ligeramente lo que son todos los bordes de la córnea y como medio de reflejo va a ocasionar un parpadeo. Entonces, la respuesta a este estímulo, o sea, el parpadeo, al realizar un estímulo sobre la córnea, va a presentar o se le va a denominar reflejo corneal. Ahora vamos a estudiar lo que es el cristalino. El cristalino en condiciones normales debe ser transparente para dejar pasar la luz. Cumple una función muy importante en el campo de la agudeza visual, ya que ayuda a enfocar las imágenes en la retina, permitiéndonos a nosotros poder visualizar los objetos con claridad. En ocasiones puede presentar opacidades que se le conoce como cataratas. Generalmente podemos observar alteraciones en forma de opacidades, como se ve en el esquema superior, que se conoce como cataratas, y esto dificulta la lesión. Por lo tanto, hay una pupila dilatada, pero va a estar opaca o de color blanco. La mayoría de las ocasiones, dependiendo de la severidad de la disminución del campo visual va a ser bastante evidente. En ocasiones causa la ceguera completa. Ahora vamos a evaluar lo que es el iris. ¿Qué es el iris? El iris es el que proporciona el color a los ojos.
o la pigmentación de este. El iris ocular es el que se conoce como la parte colorada del ojo. Se trata de un tejido pigmentado con tonalidades que pueden ir de verde a azul hasta un color marrón muy oscuro. Este está compuesto por un tejido fibrovascular que se le llama estroma. Las alteraciones del iris, o también conocidas como heterocromía, identifican a un ojo que presenta un color de iris distinto, en el cual vamos a poder nosotros visualizar un ojo que presenta un iris de una tonalidad y el otro ojo con otra tonalidad. En este caso se visualiza un ojo azul y un ojo de color verde. Otra alteración del iris pues puede ser un proceso inflamatorio. Este va a cursar o se le va a denominar iritis. La inflamación del iris que promete o comprende el cuerpo ciliar se le va a conocer como iridociclitis. Las alteraciones del iris también pueden ocasionar o presentarse con lesiones blanquecinas, que generalmente son ocasionadas de forma congénita, como el albinismo. Personas con albinismo pueden presentar carencia de pigmentación del iris. Por lo tanto, se va a visualizar como una lesión blanquecina. Las alteraciones del iris, también conocidas como la aniridia, es una enfermedad congénita que afecta a ambos ojos y se manifiesta por la presencia de un iris muy rudimentario. La consistencia de consecuencia de presentar un iris hipoplásico que en ocasiones va a ser acompañado de un problema del nervio óptico se traduce en una disminución de la capacidad visual, en la cual va a haber una tendencia a presentar grados de glaucoma o incluso cataratas. Generalmente van a estar presentes o van a afectar a personas de mediana, de temprana edad. Otro problema tenemos a nivel del iris, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es de forma congénita que afecta el iris. Es una enfermedad que presenta una degeneración hepatolenticular. En este caso, el ojo no es el único órgano afectado, pues también la patología afecta a nivel metabólico al metabolismo del cobre, que tiende a acumularse hasta alcanzar niveles tóxicos. En los ojos, la enfermedad de Wilson se manifiesta como una formación o un anillo amarillento en la corona o circular exterior del iris ocular. Y con el paso del tiempo, pues este va a presentar una degeneración temprana o formar hasta cataratas, en el cual va a haber una pérdida parcial de forma simultánea de la visión. La uveitis también es una inflamación que va a estar presente en la capa media del tejido que se encuentra en la pared ocular. Sus síntomas son parecidos a los de la conjuntivitis, que va a presentar picor, escozor, aunque en algunos casos va a ser más serio el problema, porque suele acompañarse de otras alteraciones como problemas en la visión y puede ocasionar síntomas de enfermedades serias o estar relacionada con síntomas de patologías serias. Bueno, referente a lo que es evaluación del segundo de los ojos, pues esto sería todo por hoy. El día del viernes vamos a continuar con lo que es el fondo de ojo y el estudio más a profundidad y los diferentes métodos que podemos utilizar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, la pueden realizar ahorita. Aquí hay una pregunta que dice que si la hemorragia subconjuntival puede ocasionar ceguera. No, la hemorragia subconjuntival generalmente es ruptura superficial de los vasos. Entonces, puede ser de forma espontánea.
Lo alarmante de esto es que el paciente va a visualizar o va a identificar pues el área roja en la conjuntiva y eso lo va a asustar. Entonces, pero que este pues se dé espontáneamente. En algunos, bueno, en el área clínica, la mayoría de veces se relaciona a que se trata de un problema hipertensivo, que este ocasiona por el aumento de la presión, ruptura de los vasos, pero que hay que saber identificarlo, hay que saber catalogar si es causado por esto. Doctor, buenas tardes. Perdón, una consulta. Bueno, cualquier otra duda, ahí a la plataforma, por favor, pregunten, lean, porque pues el examen estuvo un poquito difícil a calificarlo porque pues hay notas un poco bajas, hay que leer un poco más, pregunten, acérquense, ahí está el foro, tienen la capacidad de ustedes de preguntar y salir de sus dudas. Así es de que los invito a eso, pues lean bastante y pues nos vemos el viernes. Que tengan un buen día.